Me fui de viaje de vacaciones por una semana, y cuando regresé me di cuenta que mi hermanastra había vendido todas mis cosas, así que la llevé ante la justicia y pasó lo que nadie esperaba. Las vacaciones que tanto había esperado por fin llegaron. Después de meses de trabajo agotador, había logrado organizar un viaje a la playa con mis amigos. Era mi primera vez en un destino paradisíaco, y quería aprovechar cada momento para desconectarme de todo. Desde el momento en que llegamos, la experiencia fue inigualable. El sol brillaba, la arena era suave y el sonido de las olas creaba un ambiente de paz absoluta. Nos alojamos en un hotel con vista al mar y cada día era una nueva aventura. Exploramos la ciudad, disfrutamos de la gastronomía local y tomamos incontables fotos para recordar esos días perfectos. Me sentía feliz. Durante mucho tiempo, había trabajado duro para darme este lujo y ahora, finalmente, estaba disfrutando de los frutos de mi esfuerzo. Todo iba perfectamente, hasta que recibí un mensaje inesperado. Era mi vecino. Me preguntó si estaba mudándome, porque había visto gente sacando cosas de mi casa. Al principio, pensé que era un malentendido, quizá alguien de mi familia estaba organizando algo sin avisarme. Pero a medida que intercambiamos más mensajes, me di cuenta de que algo no cuadraba. Intenté contactar a mi hermanastra, quien se había quedado en la ciudad mientras yo estaba de viaje. No respondía mis llamadas ni mis mensajes. La preocupación comenzó a invadirme y, aunque traté de convencerme de que no era nada grave, una parte de mí sabía que algo estaba muy mal. La ansiedad arruinó lo que quedaba de mis vacaciones. Me costaba dormir, y cada vez que mi teléfono sonaba, esperaba recibir alguna noticia que explicara la situación. Pero los días pasaban y nadie me daba respuestas. Cada vez que intentaba llamar, mi hermanastra seguía ignorando mis mensajes y llamadas. Me imaginaba 1000 escenarios distintos. ¿Se habría metido alguien a robar? ¿Había ocurrido un accidente? No podía evitar sentirme cada vez más intranquilo. Finalmente, decidí adelantar mi regreso. Lo que se suponía que sería una semana de descanso, terminó siendo una pesadilla llena de incertidumbre. Tomé el primer vuelo disponible y, mientras me acercaba a casa, mi corazón latía con fuerza. Cuando finalmente aterricé, tomé un taxi a toda prisa y observaba por la ventana con nerviosismo. Sentía que el viaje de regreso era eterno. Lo único que quería era llegar a casa y confirmar que todo estaba bien. Finalmente, cuando el auto dobló en mi calle, mi corazón se detuvo por un segundo. Desde la ventanilla, noté que algo no estaba bien. Las cortinas habían desaparecido, la puerta principal tenía una cerradura diferente y la sensación de que algo había cambiado me golpeó de lleno. Cuando bajé del auto y abrí la puerta con mis llaves, mi mundo se derrumbó por completo. Cuando crucé el umbral de la puerta, el vacío en mi casa fue lo primero que me golpeó. La sala estaba completamente vacía. El sofá, la mesa de centro, la televisión, todo había desaparecido. Miré a mi alrededor sin poder procesar lo que estaba viendo. Era como si alguien hubiera desmantelado mi hogar mientras yo no estaba. Corrí hacia mi habitación, con el corazón latiendo con fuerza. Cuando abrí la puerta, la escena era aún peor. Mi cama había desaparecido, mi escritorio, mis pertenencias personales, ropa, libros, hasta mis documentos importantes. Lo único que quedaba eran algunas cajas vacías apiladas en una esquina. Me tambaleé hacia la pared y apoyé la mano en ella para no caer. No podía entender lo que estaba pasando. Me sentía como si estuviera en una pesadilla de la que no podía despertar. Tomé el teléfono con las manos temblorosas y llamé a mi hermanastra. Sabía que ella tenía algo que ver con esto, pero nuevamente no respondía. En ese momento, la ira comenzó a apoderarse de mí. Esto no era un simple malentendido, era algo más grande. Salí de la casa y fui directo a la casa del vecino que me había enviado los mensajes. Golpeé la puerta con urgencia y cuando abrió, su expresión se llenó de sorpresa y preocupación. Sabía que esto no era normal, dijo antes de que yo siquiera hablara. Tu hermanastra estuvo aquí toda la semana, sacando cosas, vendiendo muebles, incluso vi a algunas personas cargando cajas en camionetas. Sentí un nudo en la garganta. ¿Vendiendo? Pregunté con incredulidad. Él asintió. Lo publicó en internet. Decía que te estabas mudando y que necesitabas vender todo rápido. Yo intenté preguntarle, pero me dijo que era lo que tú querías. Mi respiración se aceleró. Esto no podía estar pasando. Todo por lo que había trabajado, todo lo que había construido, había sido vendido como si no significara nada.
Volví a mi casa y recorrí cada habitación con la esperanza de encontrar algo que me diera una pista de lo que había ocurrido. Revisé los armarios, los cajones, incluso el sótano, pero lo único que hallé fueron unas pocas cajas con cosas sin valor. El vecino, al ver mi expresión de desesperación, agregó: algunas personas preguntaron por ti. Un hombre incluso dijo que le habías vendido tu computadora y algunos muebles de tu habitación. Aquello fue la gota que derramó el vaso. Sabía que mi hermanastra tenía malas decisiones, pero nunca imaginé que sería capaz de algo así. Tomé mi teléfono y esta vez no llamé. Le envié un mensaje directo y claro: nos vemos ahora. Esto no va a quedar así. Sin perder tiempo, decidí ir directamente a su casa. Mientras conducía, mi mente iba en 1000 direcciones. ¿Qué la había llevado a hacer esto? ¿Tenía problemas de dinero? ¿O simplemente quería deshacerme de mis cosas por venganza? Cuando llegué, toqué la puerta con fuerza. Me preparé para la confrontación, pero no estaba listo para lo que ella me diría. Cuando finalmente abrió la puerta, su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa y nerviosismo. No dijo nada, pero yo tampoco esperé una invitación. Entré sin pedir permiso y la miré fijamente. ¿Dónde están mis cosas?, pregunté con la voz firme, conteniendo la furia. Ella suspiró y cruzó los brazos. Vendí algunas cosas, respondió con indiferencia. Necesitaba dinero. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Mi mente tardó unos segundos en procesar lo que acababa de escuchar. ¿Algunas?, repliqué. Vaciarte mi casa no es vender algunas cosas. Ella desvió la mirada, sin mostrar el más mínimo arrepentimiento. No es para tanto. Eran solo cosas materiales. Puedes volver a comprarlas, dijo con despreocupación. Ese comentario me sacó de quicio. No se trata solo de objetos. Eran mis cosas, mis recuerdos, mi esfuerzo. No tenías derecho. Grité, incapaz de contenerme. Su actitud desafiante solo empeoró mi ira. No mostraba remordimiento, ni siquiera parecía entender la magnitud de lo que había hecho. Mira, no tenía opción, dijo al fin, como si eso justificara sus acciones. Me metí en problemas y necesitaba el dinero rápido. Vi que tú estabas de vacaciones y pensé que no te importaría. Creí que podrías reemplazarlas. ¿Qué clase de problema?, pregunté, intentando mantener la calma. Bajó la mirada y suspiró. Deudas, murmuró. Me amenazaron y no tenía otra salida. Por un momento, sentí que mi rabia se mezclaba con la sorpresa. ¿Era posible que estuviera en peligro? Pero no tardé en recuperar la claridad. Por mucho que tuviera problemas, eso no justificaba lo que había hecho. Si necesitabas ayuda, podrías haberme pedido dinero, repliqué. Pero en lugar de eso, decidiste robarme. Ella no dijo nada. Sabía que tenía razón, pero no estaba dispuesta a admitirlo. Voy a recuperar mis cosas, afirmé. Y si no puedes devolverlas, prepárate, porque te llevaré ante la justicia. Esta vez, su actitud cambió. Su rostro perdió color y su postura se tensó. No puedes hacer eso, balbuceó. Somos familia. No después de esto, respondí con firmeza. Di media vuelta y salí de su casa, con la determinación de que no permitiría que esto quedara impune. No tardé mucho en empezar a investigar. Fui directo a revisar mis cuentas bancarias, temiendo que también hubiera usado mis tarjetas de crédito. Para mi alivio, mi dinero seguía intacto, pero no podía confiarme. Después, decidí contactar a los compradores. Gracias a los registros que mi vecino me mencionó, encontré una de las publicaciones donde mi hermanastra había vendido mis pertenencias. Me puse en contacto con un comprador y le expliqué la situación. No tenía idea de que era robado, me aseguró. Tengo algunas cosas todavía, puedo devolvértelas. Conseguí recuperar algunas de mis cosas, pero muchas otras ya habían sido revendidas. La realidad golpeó con fuerza, mi hermanastra había causado un daño que no se podía deshacer por completo. Fui a la policía y puse una denuncia. Les expliqué lo sucedido y, con la información que tenía, me aseguré de que supieran que no se trataba de un simple malentendido. Me dijeron que investigarían, pero yo sabía que no podía quedarme de brazos cruzados esperando. Mi siguiente paso fue contactar a un abogado. No quería que mi hermanastra escapara de esto sin consecuencias. Si bien éramos familia, ella había cruzado un límite imperdonable. Días después, recibí una llamada de mi hermanastra. Al principio,
Pensé que me iba a pedir disculpas o que intentaría resolverlo, pero en cambio, su tono era desafiante. No tienes por qué hacer esto, dijo. Al final, solo eran cosas. No entiendo por qué te lo tomas tan en serio. Respiré hondo, tratando de contener mi enojo. Porque lo que hiciste fue robar, respondí. Y no lo voy a dejar pasar. Ella bufó al otro lado de la línea. Está bien. Haz lo que quieras. Pero no creas que esto terminará bien para ti, me advirtió. Colgué la llamada sin responder. Sabía que lo que se avecinaba sería complicado, pero estaba decidido a seguir adelante con mi denuncia. Esa noche, mientras intentaba dormir, no dejaba de pensar en lo que había sucedido. Recordé momentos en los que había confiado en mi hermanastra, en los que creí que, pese a nuestras diferencias, siempre habría un lazo que nos uniera. Pero ahora, ese lazo estaba roto. Sabía que el camino hacia la justicia no sería fácil. Probablemente ella intentaría negarlo, buscar excusas, manipular la situación a su favor. Pero tenía pruebas, testigos y, sobre todo, la determinación de que pagara por lo que había hecho. El proceso apenas comenzaba. Después de la llamada con mi hermanastra, supe que no podía confiar en que me devolviera mis cosas por voluntad propia. Si realmente quería recuperar algo, debía actuar rápido y con inteligencia. Mi primer paso fue contactar nuevamente a los compradores. Había logrado recuperar algunas de mis pertenencias gracias a la buena voluntad de ciertos compradores, pero aún quedaban muchas cosas desaparecidas. Esta vez, decidí hacer un rastreo más exhaustivo. Me metí en los grupos de compraventa de la ciudad, revisé publicaciones de los últimos días y busqué cualquier rastro de mis objetos. Tras horas de búsqueda, encontré publicaciones que coincidían con mis muebles y electrónicos. La sorpresa fue aún mayor cuando descubrí que algunos de los artículos todavía estaban en venta. Me puse en contacto con los vendedores, algunos accedieron a darme información sobre quién les había vendido las cosas, otros simplemente no quisieron hablar del tema. Sabía que tenía que actuar con más fuerza. Fui directamente a la estación de policía con las pruebas que había recopilado hasta el momento, capturas de pantalla de las publicaciones, conversaciones con compradores y las facturas originales de algunos artículos que todavía tenía en mi poder. Los agentes tomaron mi denuncia con más seriedad al ver que tenía pruebas contundentes. Mientras tanto, mi hermanastra parecía no entender la gravedad de la situación. Le envié un mensaje claro: tengo pruebas de todo, si no cooperas, esto llegará hasta el final. Su respuesta fue un simple: haz lo que tengas que hacer. Esa actitud me dejó claro que no le importaban las consecuencias. Si quería recuperar mis cosas y hacer que respondiera por lo que había hecho, debía seguir adelante sin titubeos. Pocos días después, la policía me informó que habían iniciado una investigación y que se pondrían en contacto con los compradores para confirmar la versión de los hechos. Esto me dio un poco de tranquilidad, pero también sabía que esto era solo el principio de un proceso largo y desgastante. Con cada paso que daba, me daba cuenta de algo importante. Mi hermanastra no solo me había robado, sino que había subestimado completamente mis capacidades para defenderme. No pensó que fuera a actuar con firmeza, pero ahora, la situación estaba fuera de su control. Mientras avanzaba en la investigación, recibí mensajes de amigos y conocidos que habían visto publicaciones de mis cosas en redes sociales. Me enviaron capturas de pantalla y enlaces que podían servir como pruebas. Uno de ellos incluso me contó que mi hermanastra le había ofrecido algunos de mis muebles a un precio ridículamente bajo. Decidí confrontarla nuevamente, esta vez con pruebas en mano. Me presenté en su casa y cuando abrió la puerta, su expresión pasó de la indiferencia al nerviosismo en cuestión de segundos. ¿Sabes por qué estoy aquí?, dije, mostrando mi teléfono con una de las publicaciones. Ella intentó mantenerse firme, pero su voz tembló cuando respondió: «¿No tienes pruebas de que fui yo quien los vendió?» «Sí las tengo», repliqué. «Y la policía también las tendrá». Su rostro se puso pálido. Por primera vez, parecía comprender que esto no era un simple problema familiar, sino algo mucho más serio. «Escucha, puedo recuperar algunas cosas», dijo apresurada. «Tal vez algunos compradores las devuelvan». «Eso ya no depende de ti», respondí con frialdad. «Ahora es un asunto legal». Salí de su casa sabiendo que no había vuelta atrás. Lo que había comenzado como una traición familiar se había convertido en un caso judicial. No estaba dispuesto a negociar con alguien que me había robado sin remordimientos. Esa misma tarde, recibí una llamada de la policía. Me citaron para ampliar mi denuncia,
pues ya habían identificado a varios compradores y confirmado que las ventas habían sido realizadas por mi hermanastra. Respiré hondo. Sabía que la batalla estaba lejos de terminar, pero por primera vez en días, sentí que estaba un paso más cerca de hacer justicia. Sabía que no podía esperar más. La policía ya tenía pruebas, pero sentía que necesitaba enfrentarla cara a cara una vez más. No porque esperara que admitiera su culpa, sino porque quería verla reaccionar ante la realidad de lo que había hecho. Fui a su casa sin previo aviso. Cuando abrió la puerta, vi el reflejo de la preocupación en sus ojos. Sabía que el asunto ya estaba fuera de su control. No tenía escapatoria. ¿Qué quieres ahora?, preguntó, cruzándose de brazos. Que asumas las consecuencias, respondí sin rodeos. La policía ya está investigando. Tienes una última oportunidad de devolver lo que puedas y colaborar. Si no lo haces, esto irá a juicio y lo perderás todo. Su actitud cambió en un instante. Pasó de la indiferencia a la agresividad. No puedes hacerme esto, gritó. Somos familia. Esa palabra ya no tenía significado para mí. Si de verdad le importara nuestra relación, nunca habría hecho algo así. No voy a negociar contigo, dije firmemente. Si tienes algo que decir, díselo a la policía. Ella intentó manipularme con lágrimas falsas, pero no caí en su juego. Sabía que intentaría cualquier cosa para evitar enfrentar la justicia. Le di la espalda y me marché, dejándola con su miedo y desesperación. Horas después, recibí una llamada de la policía. Me informaron que mi hermanastra había intentado contactar a algunos de los compradores para recuperar algunas cosas y devolverlas. Sabía que no lo hacía por arrepentimiento, sino por miedo a las consecuencias legales. No obstante, el daño ya estaba hecho. No se trataba solo de recuperar mis pertenencias, sino de asegurarme de que ella entendiera que sus acciones tendrían un precio. Al día siguiente, volví a recibir una llamada de la policía. Esta vez, me informaron que mi hermanastra había intentado presentar una versión diferente de los hechos. Alegaba que yo le había dado permiso para vender algunas cosas y que simplemente se había malinterpretado la situación. Eso me hizo hervir de rabia. Ahora no solo había robado, sino que estaba intentando tergiversar la verdad para librarse de la responsabilidad. Sin perder tiempo, reuní más pruebas. Recuperé mensajes antiguos donde ella me pedía dinero prestado y donde yo le dejaba en claro que no podía disponer de mis pertenencias. También contacté a un par de testigos, vecinos que habían visto cómo sacaban mis cosas de la casa y que estaban dispuestos a dar su testimonio. Finalmente, me presenté ante la policía con todas estas nuevas pruebas. Los agentes tomaron nota de todo y me aseguraron que estaban evaluando presentar cargos formales contra mi hermanastra. Mientras tanto, mi hermanastra me envió un mensaje de texto intentando suavizar la situación. No tienes que llevar esto tan lejos, escribió. Podemos arreglarlo entre nosotros. Ignoré su mensaje. Ya era demasiado tarde para arreglos. Había cruzado una línea de la que no podía volver atrás. Más tarde, un amigo me informó que mi hermanastra había comenzado a eliminar publicaciones y mensajes en los que vendía mis cosas. Era evidente que estaba tratando de ocultar evidencia. Afortunadamente, yo ya tenía capturas de pantalla de todo. Esa noche, mientras intentaba relajarme, recibí una llamada inesperada. Era mi hermanastra nuevamente, pero esta vez su tono era completamente diferente. Sonaba desesperada. Por favor, no sigas con esto, dijo con voz temblorosa. No quiero ir a la cárcel. Tomé aire y respondí con calma. Debiste haber pensado en eso antes de robarme. Colgué sin darle más oportunidad de hablar. Sabía que estaba jugando su última carta, pero ya no podía confiar en ella. Todo lo que quedaba ahora era esperar la respuesta de la justicia. Sabía que el caso contra mi hermanastra dependía completamente de las pruebas que pudiera presentar. No bastaba con las denuncias o los testimonios, necesitaba evidencia contundente que demostrara cada uno de sus actos. Mi primer paso fue organizar toda la información que ya tenía. Imprimí capturas de pantalla de las publicaciones en las que vendía mis pertenencias, las conversaciones con los compradores y las pruebas de pago que algunos de ellos me habían facilitado. También recopilé las facturas originales de mis objetos más valiosos, demostrando que me pertenecían. Después, me reuní con algunos de mis vecinos que habían presenciado cómo sacaban mis cosas de la casa. Uno de ellos incluso tenía un video en su teléfono donde se veía claramente a mi hermanastra supervisando la mudanza. Eso era oro puro para el caso. Además,
Contacté a la administración del edificio donde vivía. Ellos confirmaron que durante la semana que estuve fuera, varios camiones de carga habían entrado y salido de mi propiedad sin que yo estuviera presente. Me proporcionaron un registro de las cámaras de seguridad que mostraban el movimiento. Con esta prueba, no había forma de que mi hermanastra negara su participación en el robo. Por si fuera poco, mi cuenta bancaria reflejaba que no había recibido ningún pago por la supuesta venta de mis cosas, lo que demostraba que todo el dinero se lo había quedado ella. Con esta información, mi abogado me aseguró que teníamos un caso sólido. Cuando presenté todas estas pruebas en la fiscalía, la reacción fue inmediata. La investigación se aceleró y la policía comenzó a citar a los compradores para que dieran su testimonio. Algunos de ellos confirmaron que mi hermanastra les había asegurado que tenía permiso para vender todo, lo que reforzaba la acusación de fraude. Mientras la investigación avanzaba, decidí buscar más pruebas que fortalecieran mi caso. Busqué recibos y comprobantes de compra antiguos, fotografías de mi casa antes del robo donde se veían claramente mis pertenencias y hasta encontré correos electrónicos en los que hablaba con mi hermanastra sobre la importancia de ciertos objetos personales. También logré contactar a un antiguo compañero de trabajo de mi hermanastra, quien me confesó que ella había mencionado que estaba teniendo problemas económicos y que estaba buscando formas rápidas de conseguir dinero. Ese testimonio podría ser clave para demostrar el motivo detrás de sus acciones. Para reforzar mi denuncia, decidí contratar a un perito que valorara el costo de los objetos robados. El informe que presentó detallaba el valor estimado de todo lo que había desaparecido de mi casa, dejando en evidencia el alto monto del daño causado. Con esta información, la policía ya no tenía dudas de que el caso debía proceder a instancias legales. Semanas después, recibí la noticia que había estado esperando. La fiscalía estaba lista para proceder con cargos en su contra. Mi hermanastra iba a enfrentar la justicia por lo que había hecho. La recopilación de pruebas había sido agotadora, pero valió la pena. Sabía que sin ellas, el caso podría haber quedado en el olvido, peor aún, haber sido manipulado por mi hermanastra para intentar evitar las consecuencias de sus actos. Ahora solo quedaba esperar la fecha del juicio. La noche antes de la audiencia, me senté en la mesa de mi nuevo apartamento, aún con la sensación de vacío por todo lo que había perdido. Pero una cosa era segura, no importaba cuánto me costara este proceso, no iba a dejar que mi hermanastra se saliera con la suya. El día del juicio llegó más rápido de lo que esperaba. Me desperté temprano, con una mezcla de nerviosismo y determinación. No importaba cuánto me preparara, sabía que entrar en una sala de audiencias y enfrentarme a mi propia hermanastra no sería fácil. Cuando llegué al tribunal, mi abogado ya estaba esperándome. Me explicó el procedimiento nuevamente y me aseguró que teníamos un caso sólido. Aún así, no podía evitar sentirme ansioso. No se trataba solo de recuperar mis cosas, sino de hacer justicia. Mi hermanastra llegó poco después, acompañada de su abogado. Apenas me miró. Su rostro reflejaba una mezcla de miedo y enojo, pero yo no sentía lástima. Había tomado sus decisiones y ahora debía enfrentar las consecuencias. El juez entró en la sala y dio inicio a la audiencia. La fiscalía presentó las pruebas que habíamos recopilado, capturas de pantalla de sus publicaciones, testimonios de compradores y vecinos, registros de cámaras de seguridad y el informe del perito sobre el valor de los objetos robados. Cada prueba era un golpe directo contra su defensa. Cuando llegó su turno de hablar, mi hermanastra intentó justificar sus acciones. Alegó que estaba desesperada, que no había tenido otra opción y que nunca había querido hacerme daño. Pero su argumento no tenía peso frente a las pruebas. Su abogado intentó negociar, sugiriendo que si ella devolvía el dinero de los objetos vendidos, podríamos llegar a un acuerdo. Pero yo no quería acuerdos. Quería que quedara un precedente, que entendiera que lo que había hecho no se podía solucionar simplemente con dinero. El juez escuchó atentamente ambas partes y anunció que emitiría su veredicto en la siguiente audiencia. Sabía que todavía quedaba un camino por recorrer, pero al menos, después de tanto esfuerzo, por fin veía la justicia acercarse. Cuando la audiencia terminó, mi abogado me aconsejó que estuviera preparado para cualquier estrategia de la defensa. A menudo, en casos como este, la otra parte intentaba desacreditar a la víctima o minimizar el daño. Así que pasé las siguientes noches repasando cada detalle con mi abogado, asegurándome de que nada quedara sin respaldo. Días después, mi hermanastra me contactó de nuevo. Esta vez, en lugar de la actitud desafiante de antes, parecía derrotada. Me pidió hablar en privado, pero rechacé su petición. Sabía que cualquier conversación debía hacerse dentro del marco legal.
Mi abogado me informó que ella estaba intentando retrasar el proceso alegando problemas personales. Pero la fiscalía no cayó en la trampa. La fecha del juicio estaba fijada y no habría postergaciones sin razones justificadas. El día de la segunda audiencia, la sala estaba llena de testigos y periodistas locales que habían oído hablar del caso. Sabía que esto no solo me afectaba a mí, sino que también servía como un ejemplo para muchas otras personas que habían pasado por situaciones similares. Cuando mi hermanastra volvió a tomar la palabra, intentó apelar a la compasión del juez. Dijo que estaba arrepentida, que no tenía dinero para pagarme y que lo que había hecho había sido producto de la desesperación. Sin embargo, la fiscalía respondió con contundencia, recordando que ella no había mostrado remordimiento hasta que se vio acorralada. El juez pidió un receso antes de anunciar la fecha de la última audiencia, donde daría su veredicto final. Sabía que la espera sería larga, pero al menos, todo estaba encaminado hacia la justicia. El día de la tercera audiencia llegó con una tensión palpable en la sala. El juez había anunciado que esta sería la sesión final antes del veredicto, y la fiscalía tenía una última ronda de testigos y pruebas que presentar. Sin embargo, lo que ocurrió esa mañana tomó a todos por sorpresa. Cuando la audiencia comenzó, la fiscalía solicitó presentar un testimonio inesperado. Se trataba de una antigua amiga de mi hermanastra, quien había trabajado con ella en el pasado. Hasta ese momento, no tenía idea de qué podría decir, pero cuando comenzó a hablar, todo cambió. La testigo declaró que mi hermanastra había planeado la venta de mis pertenencias con semanas de anticipación, mucho antes de que yo siquiera saliera de viaje. No fue un acto impulsivo, sino algo completamente premeditado. La revelación causó un revuelo en la sala. Hasta ese momento, su defensa se basaba en la idea de que había actuado por desesperación y sin pensar, pero esta declaración lo contradecía todo. Pero eso no fue todo. La testigo también afirmó que mi hermanastra había intentado vender otras propiedades familiares en el pasado, y que este no era el primer intento de aprovecharse económicamente de alguien cercano. La fiscalía presentó mensajes y correos electrónicos que respaldaban su declaración. Mi abogado se volteó hacia mí y me susurró, «Esto cambia todo». La defensa de mi hermanastra se desmoronó en cuestión de minutos. Su abogado intentó objetar la nueva evidencia, alegando que no había sido presentada con antelación, pero el juez permitió que se incluyera en el caso, considerando la gravedad de la situación. Mi hermanastra, quien hasta ese momento había mantenido la compostura, comenzó a mostrar signos de desesperación. Se tapaba el rostro con las manos y evitaba mirar a los presentes. Por primera vez, parecía comprender que no había escapatoria. Luego de un breve receso, la fiscalía presentó otra prueba devastadora, registros bancarios que mostraban depósitos considerables en su cuenta los días en que mis cosas fueron vendidas. El dinero no había sido usado para cubrir deudas urgentes, como había alegado, sino que parte de él había sido gastado en artículos de lujo y viajes. La sala quedó en silencio. Incluso algunos de los compradores que habían asistido como testigos parecían sorprendidos por la magnitud del engaño. En ese momento, su abogado solicitó una reunión privada con la fiscalía y el juez, lo que indicaba que estaban considerando un acuerdo de culpabilidad. Mi abogado me explicó que esto significaba que ella podría aceptar su responsabilidad a cambio de una sentencia más leve. Sin embargo, yo tenía la opción de oponerme. Sabía que si ella aceptaba su culpa, al menos habría justicia, pero también quería asegurarme de que el castigo fuera proporcional al daño que había causado. Esa noche, mientras reflexionaba sobre la audiencia, no podía evitar sentirme traicionado. Recordé los momentos en los que había confiado en mi hermanastra, los favores que le había hecho y la paciencia que había tenido con ella. Ahora, todo eso parecía inútil. Me di cuenta de que, en el fondo, ella nunca había sentido verdadero remordimiento. Solo le importaban las consecuencias que enfrentaría. Al día siguiente, recibí una llamada de mi abogado. Me informó que la fiscalía había rechazado el acuerdo propuesto por la defensa. Consideraban que había suficiente evidencia para proceder con el caso y que era necesario enviar un mensaje claro sobre las consecuencias del fraude y el abuso de confianza. Esta noticia me llenó de alivio. Sabía que no buscaba venganza, pero sí justicia. Si mi hermanastra no enfrentaba consecuencias reales por lo que había hecho, nada impediría que volviera a hacerle lo mismo a alguien más. La defensa intentó una última estrategia desesperada, presentar a mi hermanastra como una persona inestable emocionalmente que no podía ser plenamente responsable de sus actos. Pero la fiscalía desmontó este argumento con facilidad. Tenían suficiente evidencia para demostrar que sus acciones fueron calculadas y premeditadas.
Antes de que concluyera la audiencia, el juez ordenó un receso y anunció que el veredicto final se daría en la siguiente sesión. La sala quedó en un silencio tenso. Sabía que el final estaba cerca, pero no podía evitar preguntarme: ¿aceptaría el juez un acuerdo o recibiría la sentencia que realmente merecía? Mientras salía del tribunal, noté que mi hermanastra me miraba fijamente. Esta vez, no había desafío en sus ojos, solo miedo. Pero ya no me importaba. Lo que ocurriera a continuación no dependía de mí, sino de la justicia. Días después, mi hermanastra me contactó de nuevo. Esta vez, en lugar de la actitud desafiante de antes, parecía derrotada. Me pidió hablar en privado, pero rechacé su petición. Sabía que cualquier conversación debía hacerse dentro del marco legal. Mi abogado me informó que ella estaba intentando retrasar el proceso alegando problemas personales. Pero la fiscalía no cayó en la trampa. La fecha del juicio estaba fijada y no habría postergaciones sin razones justificadas. El día de la segunda audiencia, la sala estaba llena de testigos y periodistas locales que habían oído hablar del caso. Sabía que esto no solo me afectaba a mí, sino que también servía como un ejemplo para muchas otras personas que habían pasado por situaciones similares. Cuando mi hermanastra volvió a tomar la palabra, intentó apelar a la compasión del juez. Dijo que estaba arrepentida, que no tenía dinero para pagarme y que lo que había hecho había sido producto de la desesperación. Sin embargo, la fiscalía respondió con contundencia, recordando que ella no había mostrado remordimiento hasta que se vio acorralada. El juez pidió un receso antes de anunciar la fecha de la última audiencia, donde daría su veredicto final. Sabía que la espera sería larga, pero al menos, todo estaba encaminado hacia la justicia. El día de la tercera audiencia llegó con una tensión palpable en la sala. El juez había anunciado que esta sería la sesión final antes del veredicto, y la fiscalía tenía una última ronda de testigos y pruebas que presentar. Sin embargo, lo que ocurrió esa mañana tomó a todos por sorpresa. Cuando la audiencia comenzó, la fiscalía solicitó presentar un testimonio inesperado. Se trataba de una antigua amiga de mi hermanastra, quien había trabajado con ella en el pasado. Hasta ese momento, no tenía idea de qué podría decir, pero cuando comenzó a hablar, todo cambió. La testigo declaró que mi hermanastra había planeado la venta de mis pertenencias con semanas de anticipación, mucho antes de que yo siquiera saliera de viaje. No fue un acto impulsivo, sino algo completamente premeditado. La revelación causó un revuelo en la sala. Hasta ese momento, su defensa se basaba en la idea de que había actuado por desesperación y sin pensar, pero esta declaración lo contradecía todo. Pero eso no fue todo. La testigo también afirmó que mi hermanastra había intentado vender otras propiedades familiares en el pasado, y que este no era el primer intento de aprovecharse económicamente de alguien cercano. La fiscalía presentó mensajes y correos electrónicos que respaldaban su declaración. Mi abogado se volteó hacia mí y me susurró: «Esto cambia todo». La defensa de mi hermanastra se desmoronó en cuestión de minutos. Su abogado intentó objetar la nueva evidencia, alegando que no había sido presentada con antelación, pero el juez permitió que se incluyera en el caso, considerando la gravedad de la situación. Mi hermanastra, quien hasta ese momento había mantenido la compostura, comenzó a mostrar signos de desesperación. Se tapaba el rostro con las manos y evitaba mirar a los presentes. Por primera vez, parecía comprender que no había escapatoria. Luego de un breve receso, la fiscalía presentó otra prueba devastadora: registros bancarios que mostraban depósitos considerables en su cuenta los días en que mis cosas fueron vendidas. El dinero no había sido usado para cubrir deudas urgentes, como había alegado, sino que parte de él había sido gastado en artículos de lujo y viajes. La sala quedó en silencio. Incluso algunos de los compradores que habían asistido como testigos parecían sorprendidos por la magnitud del engaño. En ese momento, su abogado solicitó una reunión privada con la fiscalía y el juez, lo que indicaba que estaban considerando un acuerdo de culpabilidad. Mi abogado me explicó que esto significaba que ella podría aceptar su responsabilidad a cambio de una sentencia más leve. Sin embargo, yo tenía la opción de oponerme. Sabía que si ella aceptaba su culpa, al menos habría justicia, pero también quería asegurarme de que el castigo fuera proporcional al daño que había causado. Esa noche, mientras reflexionaba sobre la audiencia, no podía evitar sentirme traicionado. Recordé los momentos en los que había confiado en mi hermanastra, los favores que le había hecho y la paciencia que había tenido con ella. Ahora, todo eso parecía inútil. Me di cuenta de que, en el fondo, ella nunca había sentido verdadero remordimiento. Solo le importaban las consecuencias que enfrentaría.
Al día siguiente, recibí una llamada de mi abogado. Me informó que la fiscalía había rechazado el acuerdo propuesto por la defensa. Consideraban que había suficiente evidencia para proceder con el caso y que era necesario enviar un mensaje claro sobre las consecuencias del fraude y el abuso de confianza. Esta noticia me llenó de alivio. Sabía que no buscaba venganza, pero sí justicia. Si mi hermanastra no enfrentaba consecuencias reales por lo que había hecho, nada impediría que volviera a hacerle lo mismo a alguien más. La defensa intentó una última estrategia desesperada: presentar a mi hermanastra como una persona inestable emocionalmente que no podía ser plenamente responsable de sus actos. Pero la fiscalía desmontó este argumento con facilidad. Tenían suficiente evidencia para demostrar que sus acciones fueron calculadas y premeditadas. Antes de que concluyera la audiencia, el juez ordenó un receso y anunció que el veredicto final se daría en la siguiente sesión. La sala quedó en un silencio tenso. Sabía que el final estaba cerca, pero no podía evitar preguntarme: ¿aceptaría el juez un acuerdo o recibiría la sentencia que realmente merecía? Mientras salía del tribunal, noté que mi hermanastra me miraba fijamente. Esta vez, no había desafío en sus ojos, solo miedo. Pero ya no me importaba. Lo que ocurriera a continuación no dependía de mí, sino de la justicia. Los días siguientes al juicio fueron extraños. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía que preocuparme por mi hermanastra ni por recuperar mis cosas. Todo había terminado, y con ello, se había cerrado un capítulo doloroso de mi vida. Pero, aunque la justicia se había impuesto, quedaban muchas emociones encontradas en mi interior. Al principio, no sabía qué hacer con todo ese tiempo libre que antes había dedicado a la investigación y el proceso legal. Me encontraba en un punto de transición, tratando de reconstruir mi vida después de todo lo que había sucedido. Decidí enfocarme en mí mismo, en recuperar mi tranquilidad y en aprender de lo que había vivido. Me di cuenta de que la traición de mi hermanastra me había enseñado una valiosa lección: la importancia de proteger lo que es mío y de no confiar ciegamente en quienes no lo merecen. También aprendí que la justicia existe, pero que hay que luchar por ella, porque nadie vendrá a salvarnos si no estamos dispuestos a hacerlo por nosotros mismos. Con el tiempo, logré reemplazar algunas de las cosas que había perdido. No todas, claro, porque algunas tenían un valor sentimental irreemplazable. Pero lo más importante era que había recuperado mi paz. Ya no vivía con el temor de que alguien más intentara aprovecharse de mí, porque ahora sabía que podía defenderme. Un día, mientras caminaba por el parque, reflexioné sobre cómo había cambiado. Antes, era alguien que evitaba los conflictos, que intentaba ver siempre lo mejor en los demás. Pero ahora entendía que hay personas que no cambian, que simplemente buscan tomar lo que no les pertenece sin importar a quién lastimen en el proceso. Mi hermanastra cumplió su condena, pero nunca intentó disculparse. No esperaba que lo hiciera, y en realidad, tampoco lo necesitaba. Su ausencia en mi vida era lo mejor que podía haber sucedido. A pesar de todo, hubo momentos en los que me pregunté si había hecho lo correcto. ¿Habría podido manejar la situación de otra manera? Pero cada vez que lo pensaba, recordaba el daño que me había causado y el engaño en el que había caído. No había otra opción. Defenderme fue la única salida. Empecé a rodearme de personas que realmente valoraban mi amistad y mi confianza. El proceso de reconstrucción emocional fue lento, pero necesario. Dejé de mirar atrás y comencé a enfocarme en nuevos proyectos, en oportunidades que antes ni siquiera había considerado. Viajar, conocer nuevas personas y sumergirme en nuevas experiencias me ayudó a redescubrirme. En una ocasión, alguien me preguntó si había perdonado a mi hermanastra. Me quedé en silencio por un momento, reflexionando. ¿El perdón significaba olvidar? No podía borrar lo que había sucedido, pero tampoco quería cargar con el peso del rencor. Entonces entendí que el perdón no era para ella, sino para mí. Decidí soltar esa carga, pero sin permitir que volviera a formar parte de mi vida. La justicia no solo se trataba de su condena, sino de mi capacidad para seguir adelante sin dejar que esa experiencia definiera mi futuro. Me di cuenta de que mi lucha no solo había sido por mis cosas materiales, sino por mi dignidad, por mi derecho a no ser pisoteado por alguien que no supo valorar lo que significaba la familia. Ahora, con la distancia que me daba el tiempo, podía ver que todo había sido una lección. Aprendí que la vida te pone pruebas para fortalecerte, y que incluso las situaciones más dolorosas pueden enseñarte algo valioso. No importaba lo que había perdido, porque había ganado algo mucho más importante: la certeza de que, sin importar lo que ocurriera en el futuro, siempre tendría la fuerza para enfrentar cualquier adversidad.
Con esa idea en mente, di la vuelta y seguí caminando, dejando atrás ese capítulo oscuro y abriendo la puerta a nuevas oportunidades. El pasado ya no tenía poder sobre mí. Finalmente, era libre.